nuevo seminario, una nueva edición del Seminario de Probabilidades de Chile. Hoy tengo el placer de presentarles a Manuel Cabezas, de la Católica, un compañero acá de la facultad, todos lo conocen creo. Nos va a hablar de marchas aleatorias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Decidí esta oportunidad de no hablar de árboles y de cosas así, de marchas aleatorias en árboles, y decidí hablar de marchas aleatorias activadas, que es un modelo que algunos de ustedes conocen, pero en todo caso voy a dar la definición desde cero. Voy a escribir acá. No sé si se ve bien. Bueno, una pequeña introducción o contexto es que este modelo tiene que ver con el fenómeno de sindicalidad autoorganizada, que es, voy a tratar de describirlo simplemente con palabras, que es el hecho de que algunos modelos físicos alcanzan su punto crítico de forma autónoma sin necesidad de ningún ajuste externo. El ejemplo más canónico es una pila de arena en una mesa circular, por ejemplo. Entonces uno deja caer lentamente arena sobre una mesa circular y una pila de arena tiene un ángulo físico bajo el cual es estable. Quiere decir que si el ángulo de una pila de arena es muy pequeño, yo le puedo agregar más arena y no va a pasar nada. Va a aceptar, digamos, ese incremento. Y también hay un ángulo que hace que la pila de arena sea inestable, que quiere decir que si yo armo una pila de arena con ese ángulo, inmediatamente se va a derrumbar. Si yo pongo una mesa redonda y empiezo a soltar arena lentamente desde arriba y a dejarla caer, finalmente se va a producir la mesa, digamos, va a producir acá arriba una pila de arena de cierto ángulo, del ángulo es más o menos natural, porque mientras tenga menos arena, yo voy agregando arena y la pila de arena va aceptando la arena, pero si yo hago un pico, la arena va cayendo por el borde de la mesa hacia afuera. Es más o menos natural. Pero igual es un modelo interesante donde en este caso la pila de arena encuentra su ángulo crítico eh, de manera autónoma. No es muy interesante quizás lo que acabo de decir, pero sí es más interesante el hecho de que cuando uno va agregando arena de a poco, la arena no va dejando el sistema de manera global, sino que la va dejando a intervalos y la arena va cayendo como por avalancha, de todas las escalas. Primero hay muy pequeña y de repente cae un granito de arena que provoca una avalancha macroscópica y cae una gran parte de la pila de arena. Y esa es la criticalidad autoorganizada. Y bueno, ahí han entrado un montón de modelos matemáticos a tratar de explicar esto o entender esto de manera matemática. Las marchas aleatorias activadas hoy, el modelo está dentro de esa clase. Pero ahora voy a simplemente presentar el modelo. Entonces, en nuestro setting vamos a tener partículas en ZD. Estas partículas van a efectuar marchas aleatorias. A tasa 1, por ejemplo. Pensemos que estamos a tiempo continuo y saltan a tasa 1. ¿Ya? Y lo interesante del modelo es que las marchas aleatorias pueden dormirse espontáneamente a cierta tasa. Entonces, se duermen espontáneamente. A cierta tasa. Y esta tasa, lambda,
es un parámetro del modelo. ¿Ya? Y ¿dónde está la interacción entonces? La interacción está en que si una partícula durmiendo es visitada por una partícula activa, la partícula que está durmiendo se despierta y resume su movimiento y empieza a moverse de nuevo como una partícula, como una máquina de Toy. Entonces la interacción quizás lo voy a notar como A más S es 2A. Esa sería simplemente la interacción. Y lo interesante del modelo es que estas partículas en ZB las voy a poner con una cierta densidad Z. Z va a ser la cantidad, la densidad de partículas. Entonces, este modelo presenta una transición de fase. Si yo fijo lambda ahora, este modelo, bueno, se esperaba, ya va a estar demostrado, que tiene una transición de fase. Voy a escribir acá para que puedan ver las personas del video. Ya, entonces hay una transición de fase en la densidad de partículas. Transición de fase en la densidad Z de partículas. ¿Cómo podemos pensar, por ejemplo, la densidad de partículas? Podemos pensar que estamos partiendo con una IID, una distribución IID de partículas, en donde yo tengo cierta distribución. En cada sitio pongo esa cantidad de partículas y lo hago de manera independiente para cada sitio. ¿Ya? Entonces, la esperanza de la cantidad de partículas en el origen sería este número, ¿ya? Z. ¿Ya? Entonces, si Z es mucho mayor que 1, no va a haber suficiente espacio para que las partículas se vayan a dormir. ¿Ya? No hay suficiente espacio para las partículas que se vayan a dormir y va a haber una actividad continua. Aquí hay actividad continua. Solo para confirmar que entiendo bien el modelo, si hay dos partículas en el mismo vértice y una se quiere dormir, no puede dormir, claro. Eso también es una transición suprimida. Se despierta, pero se duerme, pero se despierta inmediatamente. Claro. O sea, cuando están despiertos están llorando. Nadie puede dormirse. Sí, sí. Me hace recordar mi casa. Y por otro lado, si Z es... ¿Sí? Sí. Entonces, como uno echa a correr un reloj exponencial de y ahí se duerme la partícula y dormir significa que se quedó quieta. Sí. Ya, perfecto. Ya. ¿Más preguntas? ¿Todos entienden el modelo? ¿Cómo empiezan las partículas todas activas? Vamos a pensar que empiezan todas activas. Eso va a depender, pero sí, fijemos la idea de que empiezan todas activas. ¿Ya? Y si Z es muy pequeño, entonces la actividad decae a 0. ¿Qué quiere decir que la actividad decaiga a 0? Por ejemplo, una manera de decirlo es que la proporción de partículas activas se va a ir a 0. Otra manera de decirlo es que, por ejemplo, cada sitio es visitado una última vez por una partícula. O otra manera de decirlo es que cada partícula eventualmente se va a dormir para siempre. ¿Ya? Todas estas son equivalentes y... una pregunta, sí, aprovechando. Si parte una despierta y todas dormidas, ¿uno tiene una transición de fase de que todas se despiertan, por ejemplo? Sí, también. También hay una transición de fase con probabilidad positiva. Con probabilidad positiva, claro. No siempre va a pasar eso, pero con probabilidad positiva va a pasar eso. Y estoy casi seguro de que eso no es muy diferente de demostrar. Ya, y este modelo... una pregunta. ¿sí? ¿Esto es para toda dimensión? Es que todavía esto es lo que se espera, ¿ya? Por el momento es lo que se espera y vamos a ver que esto, bueno, finalmente voy a decirlo ahora, ha sido demostrado para toda dimensión, pero es una historia un poquito más complicada, ¿ya? Entonces, una de las personas que realmente como que impulsó este modelo y trató de popularizarlo fue Vladas Sidorabicius,
y él con su estudiante Leo Rolla, uno de los primeros resultados matemáticos rigurosos acerca de esto es que en dimensión uno, a ver, es fácil demostrar que si la densidad es alta, la actividad es continua. Esto es fácil de demostrar, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay un argumento más o menos fácil que si la densidad es mayor que uno, hay más partículas que camas, o sea, hay más personas que camas para ir a dormir, nunca van a ir a poder hacer dormir todo, ¿ya? Esto es más o menos fácil de demostrar. Lo que es más complicado de demostrar es esto, de que si la densidad es pequeña, entonces efectivamente todas las partículas se pueden ir a dormir, ¿ya? Y esto fue demostrado para la dimensión uno por Leo Rolla y Gladas y Granizo. Un artículo importante publicado en Invenciones y fue el año, déjenme revisar mis notas, fue el año 2012. Y luego la pregunta sobre la dimensión mayor quedó abierta por bastante tiempo hasta que en dimensión mayor o igual a 2 fue demostrado por Augusto Teixeira, bueno, por el orden de Plaza y Davicius y Augusto Teixeira. Esto fue demostrado en 2017. Por un método multiescala, de nuevo, la parte difícil siempre es demostrar que las partículas se pueden ir a dormir. Pero luego hubo una demostración alternativa, también para cualquier dimensión, de hecho, una demostración alternativa que me encanta, que es la demostración de Stauffer y Tali. De hecho, voy a tratar de hablarle un poco de esta demostración. El 18. Aparte de la pregunta, y bueno, en ese momento, el 2018, el 2017 ya se demostró rigurosamente entonces que hay una transición de fase para cualquier dimensión. Otra pregunta importante y relacionada es la existencia de una fase activa no trivial, ¿ya? ¿Qué quiere decir la existencia de una fase activa no trivial? Por el argumento que yo les acabo de dar, sabemos que si la densidad es mayor que 1, entonces más o menos va a haber actividad para siempre, y eso es fácil demostrarlo porque el argumento es simplemente de que hay más personas que camas, ¿ya? Pero fue un problema abierto y era un problema interesante demostrar que existe, para cada lambda mayor que 0, existe una densidad z menor que 1 donde hay actividad. Entonces, esto es la existencia de una fase activa no trivial. Y acá, bueno, me tengo que ayudar de mis notas un poco para darlas. Esto fue demostrado por Taggi para dimensión mayor o igual que por Taggi de nuevo, el 19, para dimensión mayor o igual a 3, por Basu, Gaundry, y Hoffman, en 2018, y también, bueno, Hoffman, Wrigley y Rolla. El 2020, para dimensión igual a 1. Está un poco más reciente. Dimensión mayor o igual que 3 fue Taggi el 19, y estos dos trabajos lidian con el caso dimensión igual a 1. ¿Cuál es la diferencia entre estos casos? El primer caso, el primer artículo, lo que hace es mostrar que si la lambda es suficientemente pequeño, entonces existe una fase activa con densidad menor que 1. Y lo que hace este otro trabajo es demostrar que para cualquier lambda existe una fase activa con densidad menor que 1.
Entonces queda el caso de dimensión igual a 2. Y el caso de dimensión igual a 2 fue resuelto ahora mucho más recientemente por Amina Selah, Orient y Daulier el 22, el caso de dimensión igual a 2. Entonces, las dos preguntas han sido resueltas con bastante generalidad, ¿ya? Entonces voy ahora a pasar a hablar un poco acerca de demostraciones de estas cosas. Tengo una duda, ¿por qué esa como diferencia entre dimensiones? O sea, ¿por qué primero se prueba para dimensión mayor igual a 3, después para dimensión 1 y después para dimensión 2? Como, ¿hay una más difícil que otra? O... No sé cuál es más difícil que otra, pero hay varias, por ejemplo, acá las marchas son transientes. Ya. Uno puede usar que las marchas son transientes. En dimensión igual a 1, ahí, bueno, hay una línea, hay hartas cosas particulares de la línea, y en dimensión 2, ni lo uno ni lo otro. Entonces puede ser que eso sea lo más difícil. Entonces, a ver, de esto, ¿Y es continua Z en lambda? ¿qué es continuo? O sea, si voy cambiando lambda ¿Mm? un poco, Ah, Z cambia. no sé si ¿Es es... crítica para la Sí, eso no lo sé. Eso no lo sé. No sé si se sabe. No es que no se sepa. Yo no sé si se sabe o no se sabe. Ya. Y déjenme hablar un poco de la propiedad ariana, que no tiene nada que ver con Abelio. Que es una de las herramientas principales para tratar este modelo, que es una forma de construir el modelo. Entonces, en mi dibujo voy a tratar el caso de Z, pero puede ser sobre cualquier grafo. Entonces uno tiene Z acá, en realidad cualquier grafo, con mis sitios. Voy a pensar que sobre cada uno de estos sitios tengo una pila de instrucciones que vienen en sobresellados. Sobresellados ahí, Estos sobresellados, ¿qué instrucciones pueden tener? Pueden tener la instrucción salta a la derecha, pueden tener la instrucción salta a la izquierda, o pueden tener la instrucción ándate a dormir. ¿Ya? Y dependiendo de la tasa que tenga, van a ser las probabilidades. ¿Ya? Entonces, en particular, la instrucción de irse a dormir es la probabilidad de que una exponencial de parámetro lambda sea mayor que una exponencial de parámetro 1, y eso es lambda sobre 1 más lambda. Vamos a volver a eso después. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener mis partículas acá, que van a estar rojas porque están despiertas. Puedo tener dos partículas acá, una partícula acá, etc. Y lo que voy a querer es estabilizar una caja grande. ¿Qué significa estabilizar una caja grande? Voy a tomar una caja menos LL. Y lo que voy a hacer es, cada vez que tenga un sitio con una partícula activa o dos partículas activas, más de una partícula activa, voy a declarar que ese sitio está inestable. ¿Ya? Y lo que yo puedo hacer en cada sitio inestable, por ejemplo, en este sitio inestable, puedo abrir el sobre, y el sobre decía salta hacia allá. En este caso la partícula va a saltar hacia allá y va a estar acá ahora. Y la partícula no está ahora ese sitio está estable. Eventualmente, yo siguiendo las instrucciones, algunas partículas van a salir de la caja y ahí me olvido de ellas. Simplemente las partículas desaparecen. Si, por ejemplo, acá apareciera en este sitio la instrucción S, que significa antes de dormir, esa instrucción simplemente la descarto, no la pesco, por lo que decía Ben. No puede irse a dormir porque ya está con otra partícula despierta. Pero esta podría irse a dormir. Podría aparecer acá la instrucción S y la partícula entonces va a ser blanca ahora porque está durmiendo. Eventualmente voy a estar abriendo y cerrando estos sobres. Si es que vuelvo al mismo sitio, obviamente uso el sobre que está arriba, el sobre superior. ¿Ya? Y eventualmente voy a haber estabilizado todas las partículas. Si yo tengo los mismos sobres con las mismas instrucciones y le doy esta caja a estabilizar a Juan y a Pedro,
lo van a hacer en orden diferente probablemente. A alguien es más ordenado, le gusta empezar por acá, otro lo hace al azar. Lo importante es que la configuración final y la cantidad de sobres usados, el conjunto de sobres usados, va a ser exactamente igual en ambos casos. Esa es la propiedad abeliana. No sé si se entiende. Si yo mando a estabilizar a la caja de una manera y alguien lo hace de otra manera, van a pasar cosas diferentes entre medio, pero finalmente la configuración final estable, en donde solamente van a haber partículas dormidas, se puede haber una partícula dormida acá y una acá, va a ser la misma y el conjunto de sobres utilizados va a ser el mismo. ¿Hay dudas con respecto a eso? Esa se llama la propiedad abeliana, y esto lo que nos permite entonces es que la mayoría de las demostraciones se basen en encontrar una estrategia de estabilización que sea útil para demostrar lo que uno quiere demostrar. Y ahí la mayoría de las demostraciones difieren en eso. ¿En qué estrategia de estabilización vamos a estar usando? Lo que más quiero hacer en esta charla es mostrarles a grandes rasgos la demostración de Taggy y Stauffer, que vienen con un concepto de estabilización de Lie. Y fíjense que si yo cumplo mi cometido en esta charla, todos ustedes van a salir sabiendo que existe una transición de fase para cualquier dimensión con una demostración que es corta, y es súper corta. Yo se la pretendo demostrar en 5 minutos. ¿Sí? Hay monotonía, es obvio. Hay monotonía. Sí, hay monotonía en casi todos los sentidos. Sí. Pero eso no es completamente obvio, ¿no? Porque puede ser que hay una partícula que despierte y que me despertó otra. O sea, que Pero por despertar otra partícula no haya... ¿Qué te refieres con monotonía? ¿Monotonía es la densidad de partículas? Por ejemplo, si uno tiene más densidad de partículas, es más fácil... Sí, esas cosas no son difíciles de demostrar. Ahí. ¿Ya? Esas cosas no son difíciles de demostrar. Pero no es directo, ¿no? No es como un cuplaje y listo. No sabría decirte si la prueba, o sea, no me acuerdo si la prueba va por un acoplamiento o no va por un acoplamiento. Ya. Entonces, ¿qué es la estrategia de estabilización débil? Lo que voy a hacer es, lo que quiero demostrar es que si la densidad es supercrítica, si estoy en el caso supercrítico, entonces la densidad tiene que ser menor que lambda sobre 1 más lambda, menor o igual a lambda sobre 1 más lambda. Entonces, teorema, y el modelo supercrítico entonces la densidad es mayor o igual a lambda sobre 1 más lambda. En particular, la densidad, esto quiere decir que siempre existe una fase en donde todas las partículas se van a dormir. Porque no puedo ser supercrítico si lambda es menor que lambda sobre 1 más lambda. Entonces, lo que voy a hacer es... a ver, ¿dónde puedo escribir acá? Voy a borrar acá. Voy a borrar esto. Manuel, ¿Sí? disculpa, súper crítico, entonces es que todos se van a dormir. No, supercrítico quiere decir que actividad sigue para siempre. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es tomar el origen, pero en realidad puede ser cualquier punto X, pensemos que estamos en ZD, y voy a tomar una caja grande. Una caja de lado K, donde K es muy grande. Y lo que quiero mostrar es que la probabilidad de que después de estabilizar en la caja quede alguien, un cadáver o alguien durmiendo en X es mayor que lambda sobre 1 más lambda. Eso es lo que quiero mostrar. ¿Ya? Entonces, para eso voy a usar la estrategia de estabilización débil, que prefiero no escribir nada, voy a decirlo ahora con palabras a ver si me entienden. Lo que voy a hacer es, voy a estabilizar todo el sistema cada vez que hayan una partícula activa, voy a aplicar la instrucción hasta tener todas las partículas durmiendo, excepto en el sitio X. En el sitio X
me voy a contentar con que haya una partícula activa. Y si hay una partícula activa, no le voy a hacer nada. Si hay dos partículas activas, a la segunda partícula activa le aplico la instrucción para que se vaya, pero voy a dejar una partícula activa en X. Entonces, voy a aplicar todas las instrucciones hasta tener una configuración en la que hayan solamente partículas durmiendo y eventualmente una partícula activa en X. ¿Y la caja pueden salir de la caja? Pueden salir de la caja. Pueden salir de la caja. Por eso ¿Y para propiedad abeliana podían salir de la caja? ¿O? tienen que salir de la caja. Entonces, la propiedad abeliana, para enunciarla de manera correcta, uno tiene que tener una caja finita, para que así después decir que la configuración final es igual. Claro, pero tenéis muerte en ese sentido. Claro, se caen por el borde, se van al... Ya. Entonces, y esto no es difícil de demostrarlo, es que si yo soy súper crítico, si cae suficientemente grande, la probabilidad de, en la estabilización débil, quedarme con alguien activo en X es muy cercana a 1. Esto es esencial, pero es fácil de entender. Voy a repetirlo. Si estoy en el caso súper crítico, entonces quiere decir que va a haber actividad para siempre. ¿Ya? Si va a haber actividad para siempre, si tomo K suficientemente grande, quiere decir que va a haber mucha actividad. La probabilidad de que si hay mucha actividad nunca nadie pase por X es muy baja. Entonces, alguien va a pasar por X. Si alguien pasa por X, yo lo voy a dejar ahí y no lo voy a hacer nada. Lo voy a dejar ahí activo. Entonces, la probabilidad de que mi estabilización débil termine con alguien en X es muy alta, muy cercana a 1. Supongamos que es 1, si es que cae suficientemente grande, o tan cercana a 1 como lo quiera. ¿Ya? Ahora, fíjense que en esta situación, no sé qué instrucción viene, y aquí viene la observación trivial que hace que todo se resuelva. Si yo llegase a tener una instrucción que me dice dormir ahora, me quedo durmiendo. Entonces, primero que nada, es muy fácil, después de la estabilización débil, terminar con alguien en X. Luego, si ya terminé con alguien en X, cuya probabilidad es casi cierta, o sea, casi muy cercana a 1, si luego de eso abro mi sobre y encuentro una instrucción de ir a dormir, quiere decir que voy a haber estabilizado toda la caja y que después de la estabilización de toda la caja va a haber quedado alguien en X, alguien durmiendo. En particular, la probabilidad de que quede alguien durmiendo en X es casi la misma que, es mayor o igual que la probabilidad de que yo, de una instrucción, saque una instrucción que siga a ir a dormir. Entonces, la probabilidad de que quede un cadáver en X, o alguien durmiendo, de que quede alguien en X, es mayor o igual que 1 menos epsilon, donde ese epsilon es tan chico como yo quiera, ese 1 menos epsilon es la probabilidad de que alguien haya pasado por X, por la probabilidad de que al elegir al abrir mi instrucción ahora, haya alguien que me dice dormir. Esa probabilidad es simplemente la probabilidad de que una exponencial de parámetro lambda toque primero que una exponencial de parámetro 1. Y eso es lambda sobre 1 más lambda. Como epsilon es arbitrario, si es casi suficientemente grande, quiere decir esencialmente que la densidad de cadáveres que van a quedar es al menos lambda sobre 1 más lambda. O sea, si yo estabilizo una caja, la densidad de cadáveres que voy a obtener es al menos lambda sobre 1 más lambda. Y por lo tanto, si la densidad que obtuve después de estabilizar es mayor que lambda sobre 1 más lambda, bueno, la densidad original tenía que haber sido mayor también que lambda sobre 1 más lambda, porque nunca entran partículas de la caja, solamente salen partículas de la caja. Y esa es la demostración. La demostración que bueno, es muy corta y que para el caso de dimensión mayor o igual a 2 tuvo que usar método multiescala. Bueno, esto Lorenzo Taggi con Stauffer lo resolvieron de esta manera usando la estabilización débil y mostraron por lo tanto que si el sistema es supercrítico, entonces la densidad necesariamente tiene que ser mayor que lambda sobre 1 más lambda. ¿Hay dudas con respecto a esto? Ya. Esto sirve para cualquier grafo que sea
promediable. De hecho, sirve para cualquier grafo promediable. Pero no solamente ZD, sino que para cualquier grafo promediable se cumple esta... Pues no es que el borde tenga puntos polinomiales respecto a la cantidad de... punto, que el volumen del borde decaiga, sea menor que el volumen de la bola. Ya. Entonces ahora todos ustedes saben por qué hay una transición de fase y qué es fácil. Hay un caso especial, que es el caso totalmente asimétrico en dimensión 1. ¿Ya? ¿Por qué voy a simplificar tanto el modelo? Porque quiero decir cosas acerca del punto crítico. ¿Ya? Quiero decir cosas acerca del punto crítico, entonces voy a considerar ahora, y ahora voy a hablar de un trabajo en conjunto con Leo Rolla, donde voy a considerar el totalmente asimétrico. En Z. ¿Ya? Entonces, en este caso, las partículas o saltan o se van a dormir. Y si saltan, saltan a la derecha. ¿Ya? Entonces, esta es una observación que, digamos, lo que voy a mostrar ahora es que en este caso, la densidad crítica es exactamente lambda sobre 1 más lambda. Esto no es tan difícil de verlo. De hecho, este teorema, es un teorema, pero como que no sé bien yo quién lo demostró, porque la persona que lo demostró como que sale como muy fácil. Entonces, en algún sentido, quedó como en el folclore por un tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno hace? Uno lo que va a hacer es pescar una caja grande, cuyo borde derecho sea el origen, por ejemplo, borde derecho, sí, sea el origen, que empieza en sitio menos m. Y lo que voy a hacer es tratar de estabilizar esta caja. Obviamente, como las partículas saltan solamente a la derecha, al estabilizar esta caja, todas las partículas que salgan durante la estabilización van a salir por la derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a ver el sitio menos L y voy a ver cuántas partículas tengo. Supongo que tengo 2 partículas. Y ahora voy a buscar instrucciones, aplicar instrucciones, hasta que quede ninguna partícula en menos L o una partícula durmiendo. Entonces ahora, si tenía 2 partículas acá, ¿cuántas partículas voy a tener acá ahora? Bueno, voy a tener la cantidad de partículas con las que empecé en el sitio menos L más 1. Voy a tener la cantidad de partículas con las que empecé, posiblemente una menos, posiblemente pierda una al que se queda dormida. Si se queda dormida, pierdo una. ¿Ya? Entonces voy a perder una, ¿y con qué probabilidad voy a perder una partícula? Con probabilidad lambda sobre 1 más lambda. Pero puedo ganar partículas. ¿Ya? ¿Y cuándo voy a ganar partículas? Bueno, si es que había partículas esperando acá. ¿Ya? Supongamos que aquí habían originalmente 3 partículas y luego se fue una para acá y esa se quedó durmiendo. Entonces ahí gané 3 partículas, pero perdí una. ¿No? Entonces había partido con 2 y termino con 4. Fíjense que si yo voy registrando entonces la cantidad de partículas como un grafo, esto lo que sigue tiene incremento independiente, porque cada vez la cantidad de partículas que voy a encontrar, la condición inicial es I y D, van a ser la cantidad de partículas que había originalmente, y el hecho de que yo pierda o no pierda una partícula también es independiente en cada vez, porque todas las instrucciones son independientes. ¿Ya? Esto, además, es un proceso que tiene incrementos independientes. ¿Ya? Cada vez voy a tener incrementos independientes. Esto es una marcha aleatoria. Simplemente una marcha aleatoria en una dimensión. Lo único, el único detallito es que la marcha aleatoria está reflejada en 0, porque si tengo 0 partículas no puedo perder partículas. ¿Ya? No puede ser negativo este número. Entonces, esto es simplemente una marcha aleatoria reflejada en 0. Porfa, si no se entendió entendí esto. exactamente qué estaba ahí graficando. Porque como que lo que
estamos viendo en L es un ruido blanco, ¿no? O sea, lo que estamos, como partí con un ruido blanco. Parto con una configuración IID. ¿Ya? ¿Sí? Pero no veo esto. Primero veo solamente lo que hay en el sitio "-L". ¿Ya? De ahí lo que hago es estabilizar este sitio. Lo que hago es estabilizar este sitio y veo cuántas partículas tenía antes de la estabilización. Luego voy a tener acá una cierta cantidad una pila de partículas y voy a estabilizar. Y eso va a producir una pila de partículas acá. Luego estabilizo y eso produce una pila de partículas acá. Y lo que estoy viendo es el alto de la pila de partículas. ¿Ya? Entonces hay dos opciones, hay tres opciones de hecho. Que esta sea una marcha que tiene drift hacia el origen, que sea una marcha que tiene drift hacia arriba, o que sea una marcha que no tiene drift, una marcha simétrica. ¿Ya? Y no es difícil ver que estos tres ejemplos corresponden a ser crítico, subcrítico o supercrítico. Entonces, cuando la marcha tiene drift hacia el origen, el modelo es subcrítico. Puedo pensar que el flujo de partículas que pasan por el origen va a ser del orden de 1, sin importar cuán grande sea L. ¿Ya? Entonces, cuando la marcha ahora tiene drift hacia arriba, eso corresponde a supercrítico. Quiere decir que si yo estabilizo una caja de orden 1.000.000, van a pasar 1.000.000 de partículas por el origen, del orden de 1.000.000 de partículas por el origen. ¿Ya? Y cuando la marcha es simétrica, esto corresponde justamente al caso crítico. ¿Cuándo la marcha va a ser simétrica? La marcha va a ser simétrica cuando la probabilidad de que quede una partícula durmiendo sea exactamente igual a la densidad de partículas. Porque fíjense que para que esto sea simétrico, el número esperado de partículas tiene que ser igual a la probabilidad de perder una partícula. La probabilidad de perder una partícula es lambda sobre 1 más lambda. Es la probabilidad de que suene un exponencial de parámetro lambda antes que un exponencial de parámetro 1. Entonces, el modelo es crítico cuando la densidad es igual a lambda, que es simplemente la probabilidad de que se quede una partícula durmiendo, y por lo tanto en este caso podemos demostrar ese resultado. ¿Sí? Una pregunta, en este caso, en el caso simétrico, o sea, en el caso crítico, hay actividad infinita. ¿Eso siempre es el caso? Hay actividad infinita en el sentido de que el origen es visitado infinitas veces por partículas. ¿Ya? Esa es buena pregunta, o sea, me acomodo a tu pregunta porque puedo introducir algo de lo que quiero hablar, que es la site recurrence, no sé cómo traducirlo en español, recurrencia por sitios, en donde uno dice que un modelo es site recurrent si es que algún vértice fijo, en este caso el origen, es visitado infinitas veces por partículas. En este caso, el modelo crítico es site recurrent. De hecho, si yo estabilizo una caja de tamaño N, la cantidad de partículas que va a pasar por el origen va a ser del orden de raíz cuadrada por la difusividad de una marcha aleatoria. Entonces, esa es más o menos la desviación. Quiere decir que siempre van pasando partículas, ¿ya? Pero quiere decir que si yo también ahora miro el modelo como dependiendo del tiempo, o sea, efectivamente hago una dinámica y simplemente cuento cuántas partículas pasan por el origen, voy con un odómetro, ese odómetro va a ser del orden raíz de t. ¿Ya? Ser del orden raíz de t, porque lo que se demora una partícula en llegar de L al origen es más o menos L, ¿ya? Del orden de L, lineal. ¿Dudas hasta acá? Entonces, bueno, este modelo... Es una pregunta, pero porque es una reflexión, ¿no? ¿Qué quieren decir los ceros? Porque a diferencia de la que tiene drift positivo, esta tiene ceros.
de alguna parte. Tiene como... Claro, quiere decir que ahí se movió la actividad y venía actividad. Por ejemplo, a ver, claro, me quedé sin partículas. Quiere decir que me quedé sin partículas y aquí va a haber una región que va a tener una densidad un poquito menor. ¿Entiendo, no? O sea, ese ancho al final es como... claro, el raíz de él está tratando de ver de dónde venían, ¿no? No Sí. pueden venir de muy lejos, ¿no? O sea, para tiempo t van a venir de distancia t, pero solamente van a pasar raíz de t en ese tiempo. Entonces, si quieren pensarlo de alguna manera, el flujo a través del origen es cada vez más raro. O sea, más partículas pasando por el origen, pero cada vez pasan con menos frecuencia. De hecho, uno puede tratar de contar acá C de t, el número de partículas que han pasado por el origen. El flujo. Esto es un modelo tal que es un proceso estocástico creciente, un proceso estocástico creciente que en el tiempo t es de orden raíz de t, y que si yo puedo estar interesado en el límite en escala de c de t. Entonces será verdad que si yo tomo c de t y lo divido por raíz de t y veo esto como proceso, esto converge a algo. Y bueno, no es difícil adivinar cuáles serían las distribuciones finitodimensionales. Las distribuciones finitodimensionales, si yo tomo L muy grande y rescalo todo esto difusivamente, esto va a converger a un browniano reflejado en el origen. ¿Ya? Y esto, por lo tanto, las distribuciones finitodimensionales van a corresponder a un browniano, pero el proceso completo converge a lo que se llama el running maximum, o no sé cómo decirlo en español, el running maximum de un movimiento browniano, que sería de un browniano reflejado. ¿Ya? Entonces uno tiene un browniano reflejado, ya vemos B más a un browniano reflejado, y esto va a converger espacio a el máximo. Y aquí voy a usar S para todos los S menor o igual que T de un browniano. Y esa convergencia es verdad. Eso sí se cumple. Eso también es un teorema con Bladas y Leo. Claro que no es tan difícil de demostrar esto. ¿Ya? Es súper fácil mostrar que esto converge al máximo de un browniano si es que uno quiere simplemente, en lugar de contar el tiempo, yo defino C sub L como la cantidad de partículas que pasan en la estabilización de una caja de lado L. Es un poquito más difícil pasar de eso a algo que dependa efectivamente del tiempo. ¿Ya? Pero se puede hacer y converge al máximo. Notemos que esta es una función que es continua, pero no absolutamente continua, el máximo de un movimiento browniano. ¿Ya? Entonces, el hecho de que sea continua, pero no absolutamente continua, en algún sentido nos muestra, nos está reflejando el hecho de que tiene como incrementos, como la escalera del diablo, tiene incrementos a veces como medio abruptos. O sea, en pocos pedacitos de tiempo crece harto. Esas son como avalanchas que están pasando por el origen. Pero aún así es continua. Entonces las avalanchas son importantes, pero no rompen la continuidad del límite en escala. ¿Cuánto tiempo tengo más o menos? 10. Ya. Entonces, en lo que queda de tiempo, lo que... No, disculpa. Lo que dije acá, esta convergencia se obtiene en el caso... Ya. Sí, disculpen, ya. Esta convergencia, cometí un error más o menos importante en presentar el teorema. Esta convergencia se da en el caso lambda igual a infinito. Ahí sí se puede demostrar eso.
¿Qué quiere decir el caso lambda igual a infinito? Quiere decir que cuando una partícula cae en un sitio que está solo, inmediatamente se queda dormida. ¿Ya? En este caso, uno puede demostrar este teorema. Y ahí sí aplica todo lo que quiero decir, que es que entonces yo voy a converger a este máximo de un movimiento browniano, que es un proceso que tiene, no tiene discontinuidades, pero no es absolutamente continuo tampoco. Ahora sí, lo que quiero decir es qué pasa con este tipo de análisis, es en el caso en donde lambda es finito. ¿Ya? ¿Y qué podría decir? Puedo encontrar algún tipo de scaling limit para el flujo. ¿Ya? En este caso va a ser diferente, y les adelanto por si no tengo tiempo de terminar, que va a ser un proceso que es discontinuo. ¿Ya? Entonces ahí van a haber avalanchas de verdad. Entonces ahora caso lambda finito. Entonces, cuando lambda es finito, obviamente sigue siendo verdad de que si yo parto acá en un sitio L1 muy grande y quiero ver el origen, voy a estabilizar todo esto. Y eso va a converger a lo mismo que la distribución finito-dimensional va a ser un browniano en el límite, reflejado en el origen y evaluado en el tiempo L1. ¿Ya? Perfecto. Pero lo que me interesa ahora es ver las correlaciones que hay entre dos puntos diferentes. Y aquí es donde aparece un poco lo que les quería explicar. ¿Ya? Ahora, en este caso, lo que yo voy a hacer es considerar el flujo C tilde de L, que no van a ser la cantidad de partículas que pasan en el tiempo L, sino que la cantidad de partículas que pasan por el origen en la estabilización de la caja menos L, 0. Número de partículas que pasan por el origen en la estabilización de la caja. Entonces, déjenme comparar acá el caso lambda finito con el caso lambda igual a infinito. Simplemente para ir haciendo un... Entonces aquí tengo L1 y 0. Cuando estoy comparando la distribución unidimensional es exactamente igual. Voy a tratar de hacer el mismo dibujo. ¿Ya? Algo así era. Va a ser exactamente lo mismo. La distribución infinito-dimensional en el caso lambda finito y lambda infinito son iguales. Pero si ahora tomo un tiempo L2 acá, si tomo un tiempo L2 acá, fíjense que en este caso toda la aleatoriedad del modelo viene dado por la configuración inicial. Porque las partículas se van a dormir inmediatamente cuando encuentran una partícula, cuando encuentran un sitio vacío. Entonces, los incrementos de estos dos modelos son iguales. Y sería algo así. Lo único raro que podría pasar es que este modelo parte acá y se pegan ahí y ambos van a 0 y de ahí en adelante irían pegados para siempre. ¿Ya? Una vez que se tocan, ya van pegados para siempre. ¿Ya? Y la única manera en que se pueden tocar es que el modelo toque 0. O sea, la pila que va por arriba en algún momento toca 0, después de este tiempo, quiere decir que ambos modelos van a tener el mismo valor. ¿Ya? En todo caso, en particular, para todos estos valores, hasta el último 0 de acá,
A todos estos valores de L1 hasta este punto, L2 está un poquito más acá, ¿ya? Acá lo hice blanco. Para todos estos tiempos, el flujo es el mismo. El movimiento, el running maximum de un movimiento browniano tiene platós largos, ¿ya? Y eso tiene que ver con esta cosa, que quiere decir que en todo ese intervalo, hasta la última vez que este browniano toca el origen, los valores del flujo para todos estos bichos van a ser exactamente lo mismo, porque el hecho de que el browniano toca el origen hace que este se pegue con el otro. Y acá, una vez que ya salí, es imposible pegarme con este otro, porque sigo las mismas Incremento. los mismos incrementos que vienen dados por la condición inicial. La diferencia es que en el caso lambda finito voy a estar usando instrucciones diferentes de dormir. Ahora en el caso de las instrucciones de dormir van a ser diferentes, y si parto acá, por ejemplo, en L2, si bien es cierto que voy a compartir la parte de la aleatoriedad que viene dada por la condición inicial, también hay una aleatoriedad que no comparten, que es la aleatoriedad de las instrucciones de dormir. ¿Por qué no comparten la aleatoriedad de instrucciones de dormir? Porque si este bicho está encima del otro, necesariamente la instrucción a dormir que van a usar va a ser otra instrucción, diferente. Porque este va a tener que hacer saltar más bichos hacia adelante que este otro. Quiere decir que estos bichos comparten más o menos la aleatoriedad, pero no tanto. Y hay una fluctuación y puede pasar que se toquen. Si se tocan, van a quedar pegados. Porque del momento que se tocan en adelante, quiere decir que yo voy a estar usando las mismas instrucciones de dormir también. ¿Ya? Pero tienen la posibilidad de tocarse así. Esto hace, esencialmente, que cuando yo esté considerando el scaling limit, el límite en escala de esto se va a ver como un browniano reflejado, que tiene, bueno, su difusividad, etcétera, y que llega ahí, pero si quiero ver qué pasa con otro tiempo, tengo que considerar un browniano reflejado también, pero que comparte un poco de la aleatoriedad, pero lo más importante es que tiene una parte de la aleatoriedad que no comparte. Y eso puede hacer que se pegue con ese. Y esa es la diferencia esencial, y eso hace que en el límite produzcan objetos que son continuos, o sea, perdón, discontinuos. ¿Ya? Esto va a tener una discontinuidad, es como, imagínense que estuvieran partiendo un montón de partículas brownianas desde cada punto del origen, o sea, desde cada punto del eje, acá partículas brownianas, por el momento piensan que son independientes nomás, quiere decir que se pegan casi automáticamente. Cada vez que se pegan, quiere decir que todas esas van a tener el mismo valor, todos esos tiempos van a tener el mismo valor, pero de repente una se va a despegar, de repente hay una que no se va a pegar, va a seguir por acá, y esencialmente, por ejemplo, acá van a haber solo dos posibles valores del rango, o sea, hay toda una familia que llega acá, toda una familia de tiempos que llega a este mismo bicho, y después viene toda una familia de bichos que llega a este tiempo. Quiere decir que cuando yo estoy mirando el tiempo ahora en esta dirección, tengo, bueno, en realidad es como así, el dibujo completo. Una familia que se pega ahí, una familia que se pega ahí, una familia que se pega ahí. Entonces, si estoy, por ejemplo, pasando de acá, no pasa ninguna partícula extra, no pasa ninguna partícula extra, estoy abriendo sitio y no se incrementa el flujo, no se incrementa el flujo, no se incrementa el flujo, hasta que llegue a un sitio especial y el flujo se pega un salto. Se pega un salto y pasa a ser completamente mayor, y ahora, bueno, va a pasar lo mismo y esto es autosimilar. ¿Ya? Entonces, de hecho, el scaling limit, la cantidad de valores que toma el flujo es discreto, excepto cerca del origen. Acá, esto es fractal, entonces acá, bueno, acá hay un montón de puntitos, pero por acá pasa de tomar un valor a otro valor y completamente discontinuo. Este es el flujo y esto representa las discontinuidades del flujo. Una cosa, entonces nosotros demostramos esta convergencia, el proceso
Se pueden escribir en términos de browniano reflejado, etcétera. Se puede construir el proceso límite, pero el proceso límite es discontinuo, entonces C de L, 1 partido por raíz de L, T, voy a poner acá, igual que 0, converge a un proceso, llamémosle C infinito, ¿sí? Y este proceso es discontinuo. Y bueno, una nota simplemente que la topología con que logramos probar la convergencia es J1. Esa es la topología de Skorokhov. ¿Qué me importa a mí la topología en este sistema? No es tan irrelevante porque la topología más fácil de obtener es la topología M1. En la topología M1 yo puedo tener que en el límite sea discontinuo, pero que pero que hayan hartos saltos que se están juntando. Entonces no puedo, una discontinuidad no se la puedo atribuir a solamente un tiempo en lo discreto. En cambio, la topología de J1 tiene la propiedad de matching of jumps, o como de, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo traduciría? De emparejamiento de saltos, en donde si hay un salto grande en el proceso límite, hay un salto grande en el proceso discreto. Y por lo tanto, eso permite decir que en el proceso discreto, a veces, digamos, uno pasa de poner una partícula más, o sea, en realidad un sitio más, abro un sitio más, y eso produce un incremento del orden de raíz de t. Y eso realmente es desde el raíz de L, perdón. Y eso realmente es una avalancha, porque produce una discontinuidad. Yo encuentro que ese teorema es bonito y me gusta porque muestra avalanchas, que es un poco lo que venía como en el origen de la introducción de este modelo, que es la pila de arena, ¿cierto? Entonces tiene avalanchas. Eh, hay pocas cosas que se sepan acerca del punto crítico en los casos más complicados reales, ¿ya? Por ejemplo, no asimétrico, ¿ya? El caso simétrico, donde las marchas saltan hacia los dos lados, se sabe mucho menos. Yo creo que no se sabe nada acerca del punto crítico esencialmente. Entonces, la gracia de estos modelos, aunque son simplificaciones brutales, ¿sí? Lo acepto, del modelo es que permiten demostrar cosas y las demostraciones son más o menos simples, ¿ya? Una cosa que nos quedó en el tintero, que no hemos tenido la oportunidad de retomar, es ver si es que se puede cambiar esto efectivamente por el tiempo. Se puede cambiar el L por el tiempo. Estuvimos un tiempo intentando ver, pero no llegamos a nada, y si es que podemos decir acerca de algo del límite en escala, del proceso que depende efectivamente del tiempo y no simplemente tomar una caja y estabilizar cajas cada vez más grandes. Más o menos el tiempo, ¿cierto? Sí. Bueno, eso iba a hablar algo de... Déjenme decir simplemente que también demostramos que en el caso lambda igual a infinito, que es cuando las partículas se van a dormir inmediatamente, el proceso es side recurrent en cualquier dimensión. Pero eso no alcanzo a hablar de eso en este momento. Quería justo preguntar del caso lambda igual a infinito. Ahí siempre el punto crítico es 1. Siempre el punto crítico es 1. Sí. También lo demostramos. Pero es fácil igual, no es tan complicado. Y uno tiene una cosa como en este caso de que las avalanchas son continuas. No sé, uno ve una caja y ve, digamos, cuánto van saliendo las partículas de la caja, algo como ese estilo. Pero tú decís en ZD. En ZD. Con D mayor que 1. Ya. Claro. No creo que se sepa nada. Yo creo, a ver, este modelo nosotros le llamamos creo que le pusimos un nombre súper feo, el Particle Hole Model, ¿ya? Pero ahora es famoso este modelo por el nombre del Parking Model, ¿ya? Y es un modelo donde como que hay autos y son como los hoyos son como lugares de estacionamiento. Y hay alta actividad ahora de eso. Yo estoy un poco desconectado, pero hay alta actividad de eso. Yo creo que esto converge el scaling limit de toda la cosa, así como el límite hidrodinámico, debe ser un problema de Stefan que parte de un río blanco. ¿Ya? Y eso quiere decir, yo tendría a pensar que el caso lambda infinito siempre hace que los flujos sean continuos a la larga. ¿Ya? Pero no, que yo no conozco resultados rigurosos. A ver,
Déjame explayarme un poco. Si tú consideras partículas, ahora tienes como partículas, en el caso de lambda infinito, tienes como partículas que son hoyos, tienen dos hoyos en realidad, y partículas que se mueven, que es el modelo equivalente a considerar un modelo de partículas que son hoyos y partículas que se mueven y cuando tocan un hoyo desaparecen, ambas explotan, desaparecen. O sea, son como un modelo de aniquilación de dos tipos. Tenéis partículas azules y blancas, azules y rojas, y las azules con las rojas interactúan y se aniquilan. Bramson y Leibowitz, en un artículo viejísimo, no ahora viejísimo, pero del principio de los 90, incluso podría decir finales de los 80, estudiaron un montón el modelo en donde tienen partículas de dos tipos, pero ambos tipos se mueven. Entonces las partículas tipo A se mueven y las partículas tipo B se mueven. Y ellos sí tienen para esos casos límite hidrodinámico. Los límites hidrodinámicos dependen de la dimensión. Hay algo súper interesante pasando en dimensión 4. Si la dimensión es menor que 4 pasa una cosa, si la dimensión es 4 pasa otra, y si la dimensión es mayor que 4 pasa otra cosa. Y hay hartos resultados ahí cuando las partículas, cuando los hoyos se mueven también. ¿Ya? Y ahí se sabe harto. Pero no sé que se sepa mucho cuando los hoyos están fijos. Yo tenía una pregunta. ¿Saben cómo son estos gaps, digamos, que tiene el proceso de continuo? O sea, la descripción que tenemos la descripción en términos no mucho, muy diferente a la que te expliqué acá. Aquí tenemos browniano y acá de hecho tenemos un browniano independiente, ¿cierto? Que tiene una parte común y una parte independiente y se pega. Pero el gap va a ser como lo que vos dijiste a raíz de T. Sí, va a ser tamaño eso. raíz de, Sí, de L, no sé. esto va a ser de tamaño raíz de L. O el L1 o L2. Sí, eso sí se sabe. Porque, claro, es discontinuo. Y si esto es el tamaño raíz de L y una discontinuidad de salto tiene que tener tamaño raíz de L. Y hay toda una familia de procesos, porque dependiendo de la varianza de la distribución de la distribución inicial, va a haber toda una familia de procesos en donde esto como que va a interpolar entre un proceso bien, bien discontinuo y lo puedo llevar a hacerte parecer más al proceso lambda igual a infinito. Y los procesos no son como uno rescalamiento de otro, sino que realmente debería haber traído imágenes, pero bueno, hay simulaciones, Leo hizo simulaciones y ahí hay toda una familia de procesos que interpola entre el caso como radical, súper discontinuo, y de repente como que las discontinuidades se van como haciendo más suavecitas y en un momento ya es esto. Bueno, si no le agradecemos de vuelta a ver. ¿Hay preguntas en el chat? Solo no escucho. Escucho solo Manuel. Sí, estamos acá, no hay preguntas en el chat, Santi. Gracias, Manuel, por la charla. Voy a parar la grabación.